La vida tiene una manera curiosa de enseñarte cuál es realmente tu lugar. Para mí, esa lección vino en forma de un armario de almacenamiento, sí, un armario literal. Pero me estoy adelantando. 5 años de mi vida transcurrieron como una historia perfecta de éxito. Un gran trabajo. Vivienda de la empresa. Suficiente dinero para ayudar a mi familia. Estaba viviendo el sueño de la hija responsable, o al menos eso me decía a mí misma. Mi nombre es Jimena Ruiz, y esta es la historia de cómo finalmente dejé de ser el cajero automático de la familia. Al crecer, la dinámica familiar era cristalina. ¿Mi hermana Daniela? Ella era la hija perfecta. La primogénita ideal. El orgullo y la alegría de mamá y papá, que no podía hacer absolutamente nada mal. Mientras yo me enterraba en los libros de texto y planeaba mi futuro, Daniela simplemente flotaba. Tenía esa manera de encantar a todos a su alrededor, especialmente a nuestros padres. Ellos permitían todos sus caprichos, todas sus decisiones, sin importar cuán imprudentes fueran. No me malinterpreten, amaba a mi hermana. Todavía la amo, de esa manera complicada en que amas a la familia incluso cuando te lastima. Pero siempre supe exactamente dónde me ubicaba en la jerarquía de nuestra familia. Segundo lugar. Siempre en segundo lugar. Durante 5 largos años, mantuve esta rutina. Cada 2 fines de semana, terminaba el trabajo el viernes, seleccionaba cuidadosamente algunos regalos considerados, y hacía ese viaje de regreso a casa. A veces, atrapada en el tráfico, me preguntaba por qué seguía haciéndolo. ¿Por qué seguía esforzándome tanto? Entonces recordaba ese maldito préstamo de la boda, el que lo cambió todo. Hace 7 años, Daniela soltó su bomba. Se iba a casar con un tipo rico con el que había estado saliendo. Pero una ceremonia simple no era suficiente, no, ella quería una extravagante boda de cuento de hadas, algo muy por encima de lo que nuestra familia podía pagar. Todavía recuerdo esa noche en nuestra cocina, el aire denso con tensión mientras mis padres revelaban su brillante plan de pedir un préstamo para su boda. Mamá, papá, esto es una locura, dije, mis dedos agarrando el borde de nuestra mesa de cocina. ¿Por qué Daniela no puede pedir el préstamo ella misma si quiere una boda tan cara? La cara de mamá hizo eso que siempre hacía cuando me atrevía a cuestionar algo sobre Daniela, se tensó como si la hubiera insultado personalmente. Tu hermana tiene algunos problemas con su historial crediticio. Los bancos no le darán un préstamo en este momento. Entonces tal vez debería tener una boda más pequeña. Las palabras salieron de mi boca, pero ya sabía que caerían en oídos sordos. Ocúpate de tus asuntos, Jimena. Mamá espetó, su voz lo suficientemente afilada para cortar. Esto es sobre el día especial de tu hermana. No seas egoísta. Egoísta. Su palabra favorita para mí cada vez que intentaba ser la voz de la razón. Papá solo se sentaba ahí, asintiendo junto con mamá como un títere con cuerdas. El papá clásico cuando se trataba de Daniela. Supe en ese momento cómo se desarrollaría esto, pero no tenía idea de lo mal que se pondrían las cosas. Mirando hacia atrás ahora, esas visitas de fin de semana no eran solo sobre ser una buena hija. Eran mi intento desesperado de arreglar lo que Daniela había roto. Cada 2 semanas, como un reloj, empacaba esos regalos cuidadosamente elegidos, hacía ese viaje familiar y fingía. Fingía que todo era normal. Fingía que no me resentía por ser el único salvavidas manteniendo a nuestra familia a flote financieramente. Fingía que el peso de sus expectativas no me estaba aplastando lentamente. Pero el viernes pasado destrozó esa ilusión cuidadosamente mantenida. Llegué a su casa, mis brazos llenos de los usuales regalos considerados, pequeños gestos que hacía mucho habían perdido su significado. El momento en que empujé esa puerta principal, mi mundo cuidadosamente construido se inclinó sobre su eje. Allí, descansando en nuestra sala como si nunca hubiera desaparecido, estaba Daniela. Pero no estaba sola. 2 pequeños niños que nunca había conocido jugaban a sus pies, sus risas inocentes en marcado contraste con la pesadez en mi pecho. La vista me golpeó como un golpe físico, mi hermana, que había desaparecido sin dejar rastro, que me había bloqueado en todas las plataformas de redes sociales, que había ignorado cada correo electrónico que le envié sobre el préstamo, ella solo estaba sentada ahí, actuando como si nada hubiera pasado. ¿Y nuestros padres?
La miraban radiantes como si fuera una heroína conquistadora que regresaba de la guerra, no alguien que los había abandonado a la ruina financiera. «Ah, hola Jimena», dijo Daniela casualmente, como si nos hubiéramos visto ayer. Luego se volvió hacia la cocina y gritó: «Mamá, me muero de hambre». «¿Ya está listo mi platillo favorito?». Me quedé congelada en la entrada, los regalos cada vez más pesados en mis brazos, viendo los rostros de mis padres iluminarse ante el tono exigente de Daniela. Algunas cosas, parecía, nunca cambiaban. Pero otras estaban a punto de cambiar de maneras que ninguno de nosotros podría haber predicho. La cena esa noche fue surrealista. Mamá se movía apresuradamente por la cocina, preparando los platillos favoritos de Daniela mientras mis pequeños regalos permanecían olvidados en la mesa lateral, acumulando polvo como mis años de lealtad. Papá no podía dejar de sonreír mientras miraba a sus nietos, mi sobrina y sobrino, supongo, jugando en la sala. Eran niños lindos, de unos 5 y 3 años, pero no podía evitar el sabor amargo en mi boca sabiendo que nunca había sabido que existían hasta ahora. Finalmente, rompí el incómodo silencio que pendía sobre la mesa del comedor. Entonces, dije, midiendo cuidadosamente mis palabras: «¿Qué te hizo decidir volver, Daniela?». Ella se encogió de hombros, metiendo otro bocado de comida en su boca. «Solo extrañaba a mamá y papá, eso es todo». Su tono era casual, despectivo, como si no nos hubiera ignorado a todos durante 5 años. Tomé un respiro profundo, tratando de mantener mi voz firme. ¿Esto significa que finalmente vas a ayudar a pagar el préstamo que ellos pidieron para tu boda? La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. La cara de Daniela se puso roja de ira, pero antes de que pudiera responder, mamá intervino, justo a tiempo. «Jimena», me regañó, «este no es el momento para hablar de dinero. ¿No podemos simplemente estar felices de que la familia finalmente está junta de nuevo?». Quería gritar. ¿La familia finalmente está junta de nuevo? ¿Qué hay de los últimos 5 años cuando yo era la única ayudándolos a mantenerse a flote? Cada mes, sin falta, había estado enviando 1,500 pesos para cubrir sus facturas y comestibles porque no podían administrarse después de pagar el préstamo de la boda de Daniela. Pero claro, no hablemos de dinero. Finjamos que todo es perfecto ahora que la hija pródiga ha regresado. El resto del fin de semana pasó como si yo fuera un fantasma en mi propia casa familiar. Mamá y papá pasaron cada momento mimando a Daniela y los niños mientras yo bien podría haber sido parte de los muebles. El aire se sentía denso con palabras no dichas, con años de resentimiento que había enterrado bajo sonrisas de hija obediente. Antes de irme el domingo, encontré a Daniela sola en la cocina. «¿Cuánto tiempo planeas quedarte?», pregunté, tratando de mantener mi voz casual a pesar del nudo en mi estómago. «Oh, no mucho», dijo, agitando su mano con desdén. «Diego me está esperando en casa. Solo necesitábamos unas pequeñas vacaciones». Diego. Su esposo rico que supuestamente controlaba todo su dinero tan estrictamente que ella no podía ayudar a pagar el préstamo que sus propios padres habían pedido para su boda. Los mismos padres que ahora actuaban como si ella fuera una especie de heroína que regresaba. Mientras conducía de regreso a mi apartamento esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de mamá: «Daniela nos envió fotos de su hermosa casa. Deberías ver su cocina, es preciosa». Apreté el volante con más fuerza, luchando contra el impulso de responder con lo que realmente estaba pensando. Tal vez podría vender esa preciosa casa y pagarles la boda. Pero me mantuve en silencio. Siempre me mantenía en silencio. Las siguientes 2 semanas trajeron una avalancha de llamadas de mamá, cada una rebosante sobre Daniela, su casa, su ropa, sus hijos. Cada conversación se sentía como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. La hija que los había abandonado era de repente la estrella de cada historia, mientras que yo, la que los había estado apoyando durante años, apenas recibía una mención. Cuando llegué a la casa de mis padres el siguiente fin de semana, algo se sentía mal incluso antes de abrir la puerta. Los autos de mamá y papá estaban en la entrada, pero no vinieron a saludarme como de costumbre. En cambio, los encontré sentados en la sala, luciendo preocupados. «¿Qué pasa?», pregunté, dejando mi bolso. «¿Pasó algo?». Mamá apenas me miró. «Daniela y los niños llegarán pronto. Se quedarán por unos días. Necesitamos preparar la casa». Me forcé a tomar un respiro profundo,
tratando de calmar la repentina oleada de ansiedad. Está bien, pero por favor no toquen mi habitación. Necesito un lugar donde quedarme cuando visite. Miré directamente a mamá. Prométeme que no regalarás mi habitación. Por supuesto que no, cariño, dijo mamá, haciendo una cruz sobre su corazón. Lo prometo. Esa promesa resultaría ser tan vacía como todos sus otros gestos de aprecio hacia mí. Los siguientes 2 meses volaron en un torbellino de trabajo. Conseguí un proyecto masivo que exigía cada onza de mi atención, ganando elogios de mi jefe pero dejando poco tiempo para visitas familiares. Mis llamadas con mamá se volvieron más cortas, más distantes. Ella también estaba ocupada, aunque más tarde aprendería lo que eso realmente significaba. Finalmente, después de completar exitosamente el proyecto y recibir un buen bono, decidí sorprender a mis padres con una visita extendida. Algo en mí todavía anhelaba su aprobación, todavía esperaba que las cosas pudieran ser diferentes. Me di el gusto con los regalos, una cafetera de alta gama para mamá y un juego de herramientas premium para papá. Después de 2 meses ausente, realmente estaba deseando pasar tiempo con ellos. Qué gracioso como la esperanza nunca muere del todo, incluso cuando sabes que deberías saber mejor. El momento en que atravesé la puerta ese viernes por la noche, el aire se sentía mal. Los juguetes de los hijos de Daniela estaban esparcidos por todas partes, pequeñas minas terrestres de plástico marcando territorio que no sabía que había sido reclamado. La cara de mamá se puso pálida cuando me vio, como si hubiera visto un fantasma que esperaba que no apareciera. ¿Jimena? ¿Qué estás haciendo aquí? La pregunta me golpeó como un golpe físico, quitándome el aire de los pulmones. Vine a visitar, logré decir, como lo he estado haciendo durante los últimos 5 años. Oh, respondió mamá, luciendo incómoda, cambiando de un pie a otro como una niña atrapada en una mentira. No te esperábamos. Daniela emergió de la cocina, sonriendo con suficiencia cuando presenté los regalos a nuestros padres. Siempre tratando de presumir, ¿no es así, Jimena? La ignoré y pregunté directamente, ¿cuándo regresas a casa? La sonrisa de Daniela se ensanchó, sus ojos brillando con algo que se parecía demasiado al triunfo. No lo haré. Diego y yo estamos divorciados. Este es mi hogar ahora. La cafetera casi se me resbala de las manos. Divorciados. El supuesto matrimonio perfecto que había justificado todos esos préstamos y sacrificios había terminado, y ella se estaba mudando de vuelta con nuestros padres, que ni siquiera habían terminado de pagar su boda. Pero lo peor estaba por venir. Después de la cena, me dirigí hacia mi habitación, solo para ser detenida por la voz nerviosa de mamá. Cariño, ¿sobre tu habitación? Se retorcía las manos, sin encontrar mis ojos. Se la dimos a Daniela, y convertimos su antigua habitación en una guardería para los niños. El mundo pareció inclinarse sobre su eje, la realidad cambiando bajo mis pies. Lo prometiste, susurré, las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Prometiste que no tocarías mi habitación. No seas tan dramática, papá intervino, su voz dura. Limpiamos el armario de almacenamiento para ti, pusimos una cama ahí y todo. Un armario. Me habían movido a un armario para hacer espacio para la hija que los había abandonado. La hija cuya deuda todavía estaban pagando. La hija a quien yo había estado ayudándolos a mantener. Mi voz salió inquietantemente tranquila, una calma que me sorprendió incluso a mí. ¿Me están moviendo a un armario después de que he estado ayudándoles a pagar las cuentas durante 5 años? Me volví hacia mi hermana, que estaba recostada en lo que solía ser mi cama, examinando sus uñas manicuradas con indiferencia practicada. ¿Qué hay del trabajo? ¿Cómo planeas contribuir al hogar? No necesito trabajar, respondió Daniela, su voz goteando presunción. Diego está pagando una buena pensión alimenticia, suficiente para mí y los niños. Y los gastos de mamá y papá, presioné, sintiendo que años de resentimiento enterrado surgían como una marea. ¿Los servicios públicos para 3 personas más? ¿Los víveres? ¿El préstamo que todavía están pagando por tu boda? Mamá y papá asintieron rápidamente, como muñecos de cabeza móvil en el tablero de un auto. No me importa cubrir eso, Daniela se encogió de hombros, como si discutiera sobre cambio suelto en lugar de miles de dólares. Me sentí enferma viéndolos, el familiar baile de permisividad desarrollándose ante mis ojos.
No les importa porque yo he estado enviándoles 1.500 pesos cada mes, dije entre dientes apretados. Dinero que aparentemente te ha estado manteniendo a ti también ahora. La cara de papá se oscureció, como siempre lo hacía cuando me atrevía a desafiar el comportamiento de su hija adorada. Ya es suficiente, Jimena. Estás siendo egoísta y arrogante. El armario está perfectamente bien para tus visitas. Egoísta. Ahí estaba esa palabra otra vez, blandida como un arma para mantenerme en línea. Me reí amargamente, el sonido extraño incluso para mis propios oídos. Soy egoísta por enviarles dinero cada mes mientras ella, señalé a Daniela, desapareció durante 5 años después de dejarlos con el préstamo de su boda. Estamos cansados de tus berrinches, mamá espetó, sus ojos brillando con el tipo de enojo que nunca dirigiría a Daniela. Si no puedes aceptar esta situación, tal vez deberías irte. La sonrisa presumida de Daniela fue la última gota. Miré sus rostros, la severa desaprobación de mi padre, la ira despectiva de mi madre, la satisfacción intaítel de mi hermana, y algo dentro de mí finalmente se rompió. Sin otra palabra, di media vuelta y salí. No solo de la habitación, o de la casa, sino de sus vidas. No intentaron detenerme. De vuelta en mi apartamento, abrí una botella de vino y abrí mi aplicación bancaria. La transferencia mensual a la cuenta de mis padres me miraba fijamente, 1.500 pesos programados para salir en 3 días. Mi dedo se cernía sobre el botón de cancelar, temblando ligeramente con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Todos estos años, había sido la responsable, la buena hija, la que ayudaba sin quejarse. ¿Y qué había conseguido? Un armario para dormir y una familia que prefería a la hija que los había abandonado. Tomé otro sorbo de vino, pensando en todas las veces que me había mordido la lengua. Todas las veces que había enviado dinero mientras Daniela vivía en su hermosa casa, presumiendo su vida perfecta en las redes sociales. Todas las veces que mis padres habían descartado mis preocupaciones y cedido a sus caprichos. La elección era clara. Con un toque decisivo, cancelé la transferencia recurrente. Que Daniela los ayude ahora. Que ella se encargue de las facturas de servicios públicos y las compras de víveres. Que ella enfrente la realidad de la deuda que dejó a nuestros padres. Ya estaba harta de ser el cajero automático de la familia. Un mes pasó en completo silencio. Sin llamadas de mamá sobre las últimas compras de Daniela. Sin mensajes sobre las lindas travesuras de los nietos. Nada. Me sumergí en el trabajo, tratando de ignorar el sentimiento hueco en mi pecho, pero no podía desconectarme completamente. Las redes sociales se convirtieron en mi ventana a su mundo, una ventana que me mostraba exactamente dónde me ubicaba. La página de Facebook de mamá estaba llena de fotos, mi amada hija y sus hermosos hijos. Daniela y mamá horneando galletas. Daniela y papá en el parque con los niños. Momentos familiares felices que no me incluían. Cada publicación era como una puñalada, pero me negaba a desviar la mirada. Necesitaba el recordatorio de por qué había tomado mi decisión. Entonces llegó la llamada que había estado esperando. ¿Por qué no ha llegado el dinero?, mamá exigió sin siquiera un hola, su voz afilada, acusadora. Mantuve mi voz firme, sacando fuerza de la paz que había encontrado en mi soledad. Cancelé las transferencias. El silencio al otro lado duró tanto que pensé que había colgado. Entonces, ¿qué hiciste? Las cancelé, repetí. No voy a ayudar más. No puedes hacer eso. La voz de mamá se elevó a un chillido. Necesitamos ese dinero. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Casi me río ante la familiar acusación. ¿Egoísta? Los he estado manteniendo durante 5 años mientras Daniela vivía en su casa lujosa y publicaba fotos de sus compras excesivas. Que ella los ayude ahora. Ella tiene hijos que mantener, la voz de mamá se quebró con ira. Tu ingrata pequeña, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Hecho por mí? Ahora sí me reí, el sonido amargo y liberador. ¿Cómo moverme a un armario? ¿O pedir un préstamo para la boda de Daniela que todavía están pagando? ¿O tal vez se refieren a ignorarme durante los últimos 5 años a menos que necesitaran dinero? Solo estás celosa de tu hermana, mamá escupió. Siempre lo has estado. Estás siendo cruel. Colgué. Mis manos estaban temblando,
pero no por culpa. Por primera vez en años, me sentía en control. Los mensajes de texto comenzaron casi inmediatamente. Daniela llegó primero, cosa celosa. Siempre has odiado que mamá y papá me amen más. Solo eres amargada y mala. Lo borré sin responder, dejando que las palabras se deslizaran como lluvia sobre una ventana. El mensaje de papá fue más corto, un golpe preciso dirigido a mi corazón: tu madre está llorando por tu culpa. Espero que estés feliz. Feliz no era la palabra. Cansada tal vez. Cansada de ser el plan de respaldo de la familia. Cansada de verlos priorizar a Daniela sin importar cuántas veces los decepcionara. Más mensajes siguieron, cada uno más desesperado o enojado que el anterior. Los leí todos pero no respondí a ninguno. Que sientan lo que es ser ignorados por un cambio. Una semana después, mi teléfono sonó de nuevo, el número de mamá. Hola, cariño, dijo, su voz dulce como miel, de esa manera que siempre precedía a una petición. Te extrañamos. ¿No vendrás a visitarnos? ¿En el armario?, pregunté, las palabras saliendo secas y amargas. Podríamos preparar el sofá, ofreció, la incertidumbre deslizándose en su voz. No, gracias. Por favor, Jimena. Su voz cambió, se volvió suplicante, desesperada. Estamos luchando sin tu ayuda. ¿Las facturas se están acumulando? Ese ya no es mi problema, la corté, sintiendo algo romperse y sanar simultáneamente dentro de mí. Ustedes eligieron esto cuando me echaron fuera de mi habitación por Daniela otra vez. Mamá comenzó a llorar por teléfono, esos sollozos manipuladores que había escuchado tantas veces antes cuando quería algo. Estás siendo tan cruel, Jimena. Somos tus padres. Necesitamos ayuda con las facturas, los pagos del préstamo. Los pagos del préstamo para la boda de Daniela, le recordé, mi voz firme ahora. La boda con la que los dejó colgados y nunca ayudó a pagar. ¿Por qué no le piden ayuda a ella? Ella tiene hijos que mantener, la voz de mamá se volvió estridente de nuevo. Con la pensión alimenticia de Diego, contraataqué, la verdad finalmente derramándose después de años de silencio. La pensión alimenticia de la que presume pero no comparte con ustedes. Acéptalo, mamá, ella los está usando de nuevo, y ustedes se lo están permitiendo. Eso no es cierto. Ella ha cambiado. Sacudí la cabeza, aunque ella no podía verme. No, ella no ha cambiado. Pero yo sí. Colgué de nuevo, bloqueando sus números esta vez. Estaba harta de los viajes de culpa, harta de la manipulación, harta de ser la red de seguridad financiera de la familia mientras me trataban como una invitada no deseada. Esa noche, sentada en mi escritorio con una taza de café fresco, abrí mi laptop y comencé a investigar opciones de vivienda. El dinero que había estado enviando a mis padres cada mes haría un buen pago inicial para mi propio lugar. Era hora de invertir en mi futuro en lugar de subsidiar sus malas decisiones. Una semana después, Daniela de alguna manera logró comunicarse conmigo usando un número diferente. Los estás matando, ¿sabes?, dijo, su voz goteando acusación. Apenas pueden pagar los víveres ahora. Qué curioso como eso no era tu preocupación cuando los dejaste con el préstamo de tu boda, respondí, sintiéndome extrañamente tranquila. O cuando desapareciste durante 5 años. Eso fue diferente, prácticamente gritó. Tenía problemas con Diego. Y ahora tienes pensión alimenticia, la interrumpí, cansada de las mismas viejas excusas. Eso es para mí y mis hijos. Y su dinero es para ti y tus hijos también, ¿verdad? Al igual que su casa y mi habitación. La amargura en mi voz me sorprendió incluso a mí. ¿Sabes que los está matando realmente, Daniela? Tú lo estás haciendo. Siempre lo has estado haciendo. Solo que nunca tuviste que enfrentarlo porque yo estaba limpiando tus desastres. Solo estás celosa porque te aman más, escupió. Me reí, genuinamente me reí. Tienes razón, te aman más. Siempre lo han hecho, y siempre lo harán. Pero el amor no paga las facturas, ¿verdad? Ese era mi trabajo, y renuncié. Colgué y bloqueé su nuevo número también. Que aprenda a mantenerse por sí misma por una vez. Que aprenda lo que significa ser adulta. Mi agente de bienes raíces llamó esa tarde.
Había encontrado un condominio perfecto dentro de mi presupuesto. Mientras programaba una visita, me di cuenta de que me sentía más ligera de lo que había estado en años. El peso de las expectativas de mi familia, sus constantes demandas, su perpetuo favoritismo, todo se estaba desvaneciendo. Ya no era la responsable que tenía que arreglar todo. Ya no era la segunda mejor hija que tenía que aceptar cualquier migaja de atención que se dignaran a darme. Era solo Jimena, y por primera vez en mi vida, eso se sentía suficiente. Las noticias viajan rápido en las familias, incluso cuando no les hablas directamente. Mi prima Elena me llamó una noche, su voz vacilante, cargando el peso de noticias que sabía que me lastimarían. Pensé que deberías saber, dijo suavemente. Tu mamá le ha estado diciendo a todos que los abandonaste, que los estás castigando por ayudar a Daniela en su momento de necesidad. Resoplé, viendo las luces de la ciudad parpadear fuera de mi ventana. ¿Así es como lo están llamando ahora? ¿Ayudar a Daniela? Están trabajando turnos dobles, Elena continuó. Tu papá está exhausto. Daniela todavía no está trabajando, solo gastando su pensión alimenticia en compras y almuerzos elegantes con amigos. ¿Y los niños? Suspiró. Tus padres básicamente los están criando mientras Daniela sale. Dice que está sanando de su trauma, o algo así. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, mirando el horizonte de la ciudad. Durante 5 años, les envié dinero cada mes. Los visitaba 2 veces al mes. Estuve ahí para cada festividad, cada cumpleaños. Pero en el momento en que Daniela apareció, me volví prescindible. Literalmente me pusieron en un armario, Elena. Lo sé, dijo suavemente. No está bien. No, no lo está. Pero ya no es mi problema. Después de colgar, fui a ver el condominio otra vez. Era perfecto, 2 habitaciones, una cocina moderna, y lo más importante, era mío. Sin drama familiar, sin viajes de culpa, sin ser movida a un armario para hacer espacio para alguien más. Hice una oferta esa misma noche. Desde el balcón de mi nuevo condominio, puedo ver el horizonte de la ciudad, una vista que nunca tendría si todavía estuviera enviando mi dinero para mantener el estilo de vida de Daniela. Los pagos de la hipoteca son manejables, y por primera vez en mi vida adulta, estoy invirtiendo en mi propio futuro en lugar de pagar por el pasado de mi hermana. Elena me mantiene actualizada sobre la situación familiar, aunque nunca pregunto. Daniela todavía vive con nuestros padres, gastando su pensión alimenticia en ropa de diseñador y días de spa mientras aporta ocasionalmente para los gastos de sus hijos. Mamá y papá están trabajando turnos extras en sus trabajos, sus rostros mostrando la tensión de mantener a 3 personas adicionales bien entrada la época que debería haber sido más fácil para ellos. Finalmente terminaron de pagar el préstamo de la boda de Daniela, la deuda que comenzó todo este lío. La ironía no se me escapa que terminaron pagando por un matrimonio que ni siquiera duró. Escuché que mamá le dijo a la tía Inés que finalmente podían respirar más tranquilos, pero luego inmediatamente se quejó de cómo su hija menor ingrata los había abandonado en su momento de necesidad. Tu mamá estaba mostrándole a todos fotos de Daniela y los niños en la cena del domingo, Elena me dijo durante nuestra última llamada telefónica. No dejaba de decir que al menos una de sus hijas todavía se preocupa por la familia. Solo sonreí. Qué lindo por ella. ¿No quieres contarles sobre tu nuevo lugar? Elena preguntó. ¿Mostrarles que te está yendo bien? No, respondí firmemente. No tienen derecho a ser parte de esto. No tienen derecho a ver lo que construí para mí misma después de que intentaron meterme en un armario. A veces, cuando estoy sentada en mi balcón con una copa de vino, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos de posibilidad, pienso en ese armario de almacenamiento al que intentaron mudarme. Fue realmente su último regalo para mí, el empujón que necesitaba para liberarme, para dejar de aceptar migajas de su atención mientras les daba todo lo que tenía. A veces los espacios más pequeños pueden llevarnos a las revelaciones más grandes. Y a veces, las decisiones más difíciles que tomamos no son sobre alejarnos de las personas que nos lastiman, son sobre caminar hacia la persona que siempre estuvimos destinados a ser. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla, y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida. Porque a veces los momentos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.
porque creo que lo más valiente que podemos hacer es elegirnos a nosotros mismos, incluso cuando el mundo nos dice que somos egoístas por hacerlo.